Muy buenos días. Voy a desarrollar varios temas en relación a la oratoria forense. Y tenemos como la definición que la oratoria forense es el arte para comunicarse eficazmente en forma oral en el sitio donde los tribunales juzgan sus causas. Según Ciro Añez, la oratoria es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de interpretarse de uno u otro sentido. Otra definición de forense, de oratoria forense, según Cabanelas, es la exigida o practicada ante los tribunales de justicia en las vistas o audiencias en que la lista para la sentencia, la causa, las partes o con mayor frecuencia de sus letrados resume ante el juez o magistrado los hechos, las pruebas y los fundamentos del derecho en que apoyan su tesis y su petición de condena o absolución. Es exigida prácticamente ante los tribunales de justicia, en las vistas o audiencias que estén listas para sentencias de la causa, las partes o con mayor frecuencia sus letrados reúnen ante el juez o los magistrados los hechos, las pruebas y los fundamentos de derecho que apoyan su tesis y su petición de condena o absolutoria. Hay diferentes clases de oratoria. Hablamos de tipos, formas o clases de oratoria, lo hacemos solo para diferenciar el tono y la forma en que ésta se presenta ante un auditorio. Es por eso que la oratoria es considerada como el arte de hablar y tiene como tal tantas manifestaciones como el artista que la cultiva. Podríamos escribir una lista interminable, espontánea, planificada, fúnebre, festiva, coloquial, extemporánea, improvisada, infantil, juvenil, madura, didáctica, docente, etcétera. Pero muchos autores coinciden en señalar las siguientes: la oratoria política, la oratoria forense, la oratoria sagrada, la oratoria académica, la oratoria militar. La oratoria tiene un objetivo, es la aplicación de las disposiciones abstractas y generales de la ley a un caso concreto y determinado. El orador tiene por misión hacer un análisis del caso que se le ha confiado y luego sugerir las formas que la ley debe aplicarse actuando sobre los jueces de manera convincente. La elocuencia del abogado debe ser más serena y templada que la de cualquier otro orador. Tiene antecedentes. La oratoria forense judicial no aparece en la antigüedad. Como no habían leyes escritas ni se reconoce a los súbditos del derecho, la elocuencia no tenía papel porque las sentencias solo dependían de la voluntad y el criterio del soberano. Grecia y luego Roma son los primeros estados donde floreció la oratoria forense. El más antiguo de los oradores de Grecia fue Antifón. En Roma la legisladora del mundo superó a Grecia en la oratoria forense. Sus más ilustres cultivadores fueron Catón de Utica, Craso, Hortensio y Quintiliano. Los discursos de Cicerón que han llegado a nosotros son 58, teniendo fragmentos de unos 20 y el título de 30. La totalidad de las obras de Cicerón fueron publicadas por Pomponio de Ático. La oratoria forense tiene sus elementos, como lo son el orador, el discurso y el auditorio. El orador es la persona que habla en público para persuadir a los oyentes a mover su ánimo. Dícese, en sentido absoluto, del que por su naturaleza y estudio posee las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria, motivar, persuadir, convencer o enaltecer. Puede decirse que orador es el que puede abrir alguna de las 4 puertas que hay en el hombre: la ley del corazón para motivarlo, la de la voluntad para persuadirlo, la inteligencia para convencerlo y de la imaginación para enaltecerlo. Dependiendo de cómo nos expresemos, revelaremos características de lo que somos y sabemos según vistamos nuestros pensamientos con un léxico definido, variado y atractivo. Así influirán en el ánimo de nuestros oyentes las ideas que expresamos. Las palabras al final son cinceles con que el hombre da dimensión a sus ideas y las convierte en acción dinámica, dándoles vida. Hay características del orador, dentro de las cuales están las físicas, las intelectuales y las morales.
Entre otras está la presencia, inteligencia, honradez, voz, sensibilidad, buenas costumbres, acción, imaginación, carácter y memoria. Dentro de las físicas del orador podríamos hablar de la presencia, de la voz. eh, si la presencia es noble, majestuosa, puede decirse que conquista el respeto y simpatía del auditorio desde que se sube a la tribuna. Esta condición no es absolutamente indispensable, pues la elocuencia atrae la atracción de los oyentes. La oratoria como arte puede imponerse sobre los defectos y logrará que el público no los perciba. Todo depende, en definitiva, de cómo utilicemos nuestra inteligencia y sensibilidad, ya que al final de nada sirve una buena presencia si se habla sin emoción, sin sentimiento y sin estar convencido de lo que se dice, pues difícilmente podrá convencer, solamente informar. El expositor en tribuna está expuesto también, valga la redundancia, a la buena observación, análisis de los oyentes, ya que con ello su sola presencia debe causar una gran impresión, por lo cual necesita buena presentación, peinado, afeitado, corbata en su lugar, vestido en forma discreta de acuerdo con el lugar, sin colores ni hechuras extravagantes, el saco abotonado, zapatos limpios. A las damas se les sugiere maquillaje y peinado discreto. Debemos mostrar seguridad en la tribuna. Una forma de mostrarlo es evitar movimientos innecesarios que traigan o distraigan la atención del auditorio. Para discursos breves se recomienda que el orador permanezca en un lugar sin desplazamiento durante el tiempo de su exposición. Es necesario adoptar una posición recta, pero no muy rígida, con los brazos colgados y sueltos a los lados del cuerpo. Jamás esconda los brazos, listos para el ademán, pies separados, más o menos unos 15-20 centímetros, ligeramente adelantado con relación al otro, sin sacrificar comodidad ni afectar la figura. Así se asegura estabilidad y evitar los balances laterales y frontales. La voz debe ser de un timbre agradable, rica en modulación y en concordancia con el tema que se expone. Es muy importante, ya que una voz pobre, chillona, apagada o disonante empobrece el contenido de nuestra idea o pensamiento. Componentes de la palabra hablada. El timbre es la identidad sonora del individuo. El lanzamiento, el volumen, la fuerza sonora que empleamos para llegar con la palabra. El mensaje, el tono agudo, grave, calidad de sonido. Todos poseemos una gama extensa de estos dos valores. Ritmo, lo lento o lo rápido con que expresamos, la modulación, variantes naturales que producimos al articular las palabras mediante la fuerza de la voz, los tonos, ritmos, etc. Todos sabemos que una voz vacilante es sinónimo de inseguridad y timidez. Generalmente revela que la persona no domina el tema sobre el cual está hablando o que sus conceptos no son fuertes o definidos. Para demostrar su autocontrol y seguridad, procure proyectar directamente su voz sin titubeos de ningún tipo. El tono de voz revela mucho de la personalidad del individuo. Un tono de voz demasiado bajo inconscientemente sugiere timidez, poca capacidad de decisión e inseguridad. El discurso es un acto de habla y por tanto consta de los elementos de todo acto de habla. En primer lugar, un acto locutivo o locucionario, es decir, el acto debe decir un dicho, un texto con sentido y referencia. Y en segundo lugar, un acto ilocutivo o ilocucionario o el conjunto de actos convencionalmente son asociados al acto ilocutivo. Finalmente, un acto perlocutivo o perlocucionario, o sea, los efectos en pensamientos, creencias, sentimientos o acciones del interlocutor. Este discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras. Es la exposición oral, de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir. Proviene del latín discursus, que es la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, series de las palabras y frases para manifestar lo que se piensa o siente, razonamiento, exposición sobre el tema que se lee, se pronuncia en público, doctrina, ideología, tesis o punto de vista, tipos de discurso, definición de discurso político. Son los discursos con un enfoque ciudadano y público que se dan en los tiempos de elecciones en un país con el fin de obtener los votos necesarios. El discurso político es el discurso producido dentro de la escena política, es decir, dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego de poder.
Características del discurso político. El discurso político no se dirige tanto a persuadir al adversario como en la retórica tradicional, sino a reconocer, distinguir y confirmar a los partidarios de un signo y atraer a los indecisos. El discurso político es un discurso de carácter estratégico, es decir, es la medida en que define propósitos, medios y antagonistas. El discurso político manifiesta propiedades de ser formativas, es decir, quien lo sustenta no se limita solamente a informar o a transmitir una convicción, sino que también produce un acto, expresa públicamente un compromiso y asume una posición respecto a un determinado tema en cuestión. El discurso político tiene una base esencialmente polémica. La enunciación política parece inseparable de la construcción de un adversario. El discurso político es un discurso lógicamente argumentando que se presenta como un tejido de tesis, argumentos y pruebas destinadas a esquematizar y teatralizar de un modo determinado el ser y el deber ser. Políticos ante un público determinado, religioso, son palabras utilizadas por las entidades éticas o morales de una sociedad con el fin de persuadir a diferentes o a un determinado grupo de situaciones cotidianas como pueden ser los sermones, mensajes, meditaciones, conferencias eclesiásticas o religiosas que tienen como eje a Dios o a las creencias que practican los feligreses de un grupo específico para acrecentar su fe o para ganar nuevos adeptos. El discurso religioso pues es uno de los temas más fascinantes y comprender su manejo lo es más, ¿verdad? Eh, Cuestiones económicas donde distintos historiadores o científicos como Max Weber se han encargado a encontrar en la religión en su efecto en los discursos el origen de los fenómenos sociales tan sustanciales como el capitalismo. Sería útil para comprender la historia del mundo, comenzar por estudiar el discurso religioso. Sin embargo, aunque fuese un análisis estupendo, no se acabaría nunca. Pero como por algo se empieza, el discurso cristiano tiene una esencia única. Ahora bien, entrando en materia con el tema en general, el discurso religioso es apelativo, imperativo, expositivo, pero también muy semejante a los otros tipos de discurso. Este principalmente toma un lenguaje imaginario y ausente a las realidades del caso y se muestra en función de una ideología impuesta. El auditorio. El auditorio es el objetivo de cualquier orador, es conmovedor a la audiencia y afectar estados internos de aquellas que están escuchando la presentación. El punto clave en la presentación es crear un ambiente de comodidad, confianza y control entre el orador y el auditorio. Si el público se siente a gusto en un ambiente, la camaradería surgirá instantáneamente, la confianza. Esta también se logra con un discurso lógico y coherente, más un buen estado emocional. ¿Qué significa esto? Todos tenemos miedo al enfrentarnos a un auditorio, hasta los más viejos y experimentados actores sienten temor o nerviosismo antes de subir a escena. ¿Por qué no sucede esto? Pues el argumento es sencillo, cada audiencia es nueva y pone a prueba al orador. De tal forma que para hablar en público plenamente es necesario informarse al máximo respecto al auditorio, receptor o conocer a fondo el tema, prepararse adecuadamente, organizar la presentación del discurso mediante un esquema a realizar. Empezar a pronunciar el discurso con energía y entusiasmo siguiendo la instrucción previamente preparada, algunas recomendaciones para exponer con éxito el discurso o mantener bien un contacto visual con el auditorio, con mirada panorámica, efectuar variaciones de voz para mantener la atención del público, pronunciar claramente cada palabra y en voz alta, utilizar adecuada expresión gestual, ademanes, expresión corporal, evitar las muletillas o estribos, controlar los movimientos y ademanes involuntarios porque distraen al público. La importancia de la relación del auditorio parte de dos ideas básicas. Por un lado, la que sostiene a escuchar, cuando es mostrarse a admitir eventualmente su punto de vista, y por el otro, hablar a alguien para persuadirlo es atribuir un valor a su adhesión, es decir, que importa que esté de acuerdo con uno. Reemplacemos al alguien por el orador y el de la segunda por el auditorio y hallaremos esa explicación entre ambos. Muchas gracias por su atención. Les deseo un feliz día
Bendiciones.